decía San Benito, breviter et fortiter, brevemente pero intensamente. Esa es la consigna. Muchos de nosotros creemos que el respeto es simplemente un valor humano, algo que uno tiene que tener con los demás para convivir. Y es verdad, es un valor humano que nos ayuda a convivir mejor y que custodia otros valores. Es algo así como el corralito que protege, o la valla que protege a otros valores. Que si no existiera el respeto como valor humano, tampoco existirían consecuentemente otros valores. Pero es también un valor cristiano, porque está muy relacionado con aquellos que realizan un camino de comunión muy profundamente cristiana, que se llama amistad. Que para mí, yo creo que indudablemente es la expresión más completa del amor al prójimo, como lo decía San Elredo de Rioal. Por eso muy bien dice ahí, lo primero a tener ante el hermano. Cuando miramos la etimología de la palabra respeto, se refiere en una primera acepción a un cierto recelo, a un miramiento que uno tiene que tener con el otro. Pero tiene otra acepción, la segunda acepción, que es la de reverencia y veneración de la otra persona. Esa doble acepción. Bueno, nosotros tomamos lo primero que hay que tener ante el hermano, siempre, de manera regular. Y lo último que uno tiene que perder ante el amigo o el hermano en la fe, en este caso, también. O el pariente, también. Tomemos lo primero a tener ante el prójimo. Cuando uno se relaciona con una persona y a esa persona no la conoce, es decir, no se genera un clic fundamental en la relación, que es la confianza y la confidencia. O sea, yo me confío de esa persona y le cuento cosas de mi historia, y esa persona se confidencia conmigo y me cuenta cosas de su historia, su realidad personal, etcétera, etcétera. Entonces, el fenómeno del respeto como un miramiento o un recelo que inicialmente uno tiene con quien no conoce, desaparece en este caso, ¿no? Pero si esa realidad no existe, esa realidad de confío en la otra persona porque es mi confidente en cierta manera, es decir, porque conozco su historia y él conoce en cierta medida mi historia, si esa realidad no existe, entonces tiene que aparecer el fenómeno del miramiento, del respeto, que es un cierto distanciamiento, pero no por acentuar el individualismo. Allá vos, acá yo. Vos no me molestes, yo no te molesto. Gracias. Sino simplemente porque no existe ese fenómeno, ese clic clave relacional, que es el de la confianza. Al no estar eso, entonces uno se mueve con miramiento de la otra persona. Ese miramiento, ese cierto recelo, porque no sé cómo va a reaccionar, no sé qué piensa, desconozco cuál es su idiosincrasia, su manera de interpretar las cosas de la vida, etcétera, etcétera. Como todo eso no forma parte de nuestra interacción, de nuestra relación, entonces uno tiene que moverse con el marco del miramiento del respeto, hasta que se genere
Esa es la realidad de la confianza. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, la confianza y la confidencia nos dan un límite. ¿Esto cómo se concretiza? Lo primero a tener ante el prójimo. No acceder a la historia ajena si el otro no te abre la puerta. Y eso es propio del respeto. Yo jamás voy a entrar en algo que sea personal, o no debería, que sea personal de alguien, hacer un juicio de valor, una apreciación, una consideración o lo que fuere de la otra persona, si esa persona a mí no me dio el acceso. Y viceversa. Yo no tengo, por respeto a mí mismo, no solo a la otra persona, sino por respeto a mí mismo, no puedo permitir que otra persona acceda a mi realidad personal si yo no le abrí la puerta. Por lo tanto, el respeto es y lo curioso es que muchas veces no lo cumplimos a esto, ¿no? Hacemos apreciaciones de los demás, juicios, consideración de valores, etc. Y ni siquiera sabemos nada de su historia, ¿no? De su realidad. Entonces, en este caso, el desvalor humano de considerar al otro o valorar al otro sin que el otro te haya dejado entrar en su historia es una falta de respeto. Por lo tanto, y consecuentemente, una falta de caridad, ¿no? Por eso ya adelanté lo segundo, valorar la distancia del desconocimiento. Para que uno pueda acceder a la historia ajena o a la historia común, hacer una valoración, un discernimiento, etcétera, etcétera, una apreciación, un juicio, una intervención, entrar, tiene que conocer. Es decir, tiene que estar informado. No solo te tienen que dejar entrar, no solo te tienen que dejar acceder, sino que uno tiene que respetar y aceptar la distancia del desconocimiento. No lo conozco, no conozco la situación y por lo tanto la verdadera actitud de valor humano es ¿cómo voy a opinar? ¿Cómo voy a hacer un juicio de valor si no conozco? Claro. Si desconozco, entonces uno tiene el respeto te lleva a aceptar la distancia del desconocimiento. Y en tercer lugar, en lo que respecta al valor humano, lo primero a tener ante el prójimo es la modalidad. El respeto como valor humano a nosotros nos lleva a tener un modo de comunicación particular, que condiga, es decir, que esté relacionado adecuadamente y de manera realista a cómo uno se relaciona respetuosamente con los demás. En la modalidad. La modalidad tiene que ser prudente y moderada, mesurada. Esto se concretiza en a mí me parece, ¿cierto? Le sugiero que pudiera hacer tal cosa, ¿no es cierto? A veces nos pasa un pequeño percance en la calle, especialmente los que manejamos, y fácilmente, frente a la falla de otra persona que nos perjudica a nosotros, nos olvidamos completamente del respeto. Es decir, que el fenómeno del desencuentro o de la disfunción o del problema que pudo haber surgido, me rayaron el auto, no sé,
hizo una infracción de tránsito que me perjudicó, que me entorpeció, me molestó, etcétera, etcétera, no condice con que yo tome el paso de suprimir y anular el respeto. Nos bajamos y directamente, muchas veces, le insultamos como si fuera, no sé, alguien súper... Le retamos como si fuera alguien muy conocido nuestro, ¿no es cierto? Muy conocido nuestro. Y en realidad, la modalidad hace también al respeto. La modalidad, cómo uno se comunica, se relaciona con los demás. Esa modalidad concretiza podríamos decir así, la actitud de respeto, ¿no?, que uno pueda tener. Esto como valor humano, es lo primero que uno tiene que tener frente a los otros, a los demás. ¿Alguna pregunta?